Entre las actividades paralelas también ha dado comienzo un taller de videoarte sobre Bill Viola, el artista más célebre de esta disciplina. De ese taller vamos a hablar con nuestro invitado, su director, el periodista Federico Utrera. Federico, buenas noches, bienvenido. Encantado de estar aquí. Apasionado de Bill Viola, al que lleva estudiando ya muchísimos años. ¿Cómo va el taller? Está hablando de la última parte de la creación de este gran maestro del videoarte, quizá el fundador, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, uno de los pioneros, y el taller pues de momento está teniendo una acogida muy cariñosa, porque bueno, hay apuntados más de 50 alumnos, la mayoría son de Almería, que son los que sostienen el taller y el festival, pero también hay gente que ha venido de Italia, gente que ha venido, profesores de la Universidad de Valencia, de Madrid, del resto de Andalucía, en fin, toda la gente que tiene una curiosidad, un interés y una sensibilidad por lo que es el videoarte, que sería, vamos, si el cine es la novela, el videoarte sería la poesía. ¿Y por qué hay que conocer a Bill Viola? Gente que quizá no sepa ni quién es, ¿qué le podemos recomendar? ¿Cómo es este artista? Bueno, es quizá ahora mismo es el videoartista más genuino y más que más impacto está logrando en el público. A mí me acaban de llegar los datos de sus últimas exposiciones en el resto de Europa, y en Bilbao, por ejemplo, han ido 700.000 personas en 3 meses. 700.000 personas, es la primera vez que una exposición de videoarte genera esta muchedumbre. Pero lo mismo ha pasado en Florencia, con cerca de 200.000, pasó en París en la exposición en el Gran Palais, que fueron casi 300.000. En fin, se está convirtiendo en un fenómeno de masas. ¿Por qué hay que verlo? Bueno, simplemente en un principio por curiosidad, por saber cómo se está sustituyendo el arte tradicional, lo que considerábamos la pintura con el lienzo estático, con el pincel y con el color, pues por la cámara de televisión, por el plasma y por el tiempo, que ahora se está convirtiendo en un material plástico que da enormes prestaciones en una obra de arte. Pues muchas emociones transmite desde luego con esas nuevas tecnologías. Gracias, Federico Utrera, enhorabuena por el taller, que vaya fenomenal las últimas jornadas. Muchas gracias. De este año, y como otros años queremos que no solamente se trate de ver películas, sino que haya también pues análisis y aprendizaje sobre las herramientas audiovisuales. Pues desde hace años, en colaboración con el Instituto de Estudios Almerienses, pues ellos están presentes en el FICAL con un taller de videoarte. En este caso pues vuelve Federico Utrera para realizarlo. Además ha sido un exitazo, porque se agotaron las plazas, fue un visto y no visto, y hemos tenido que duplicar la capacidad de alumnos, ¿no? Eso demuestra que hay mucho interés, y como siempre pues busca propuestas innovadoras y temas que atraigan la atención de la gente. Es una forma de creación que está muy bien y que por eso apostamos por ella en el FICAL, tanto en esto pues como en algunas de las películas que concursan. Bueno, él fue uno de los pioneros en la creación del videoarte como disciplina artística, pero también ha sido el que lo ha llevado más lejos. Básicamente el videoarte lo que hace es sustituir el lienzo del pintor tradicional por la pantalla de plasma. Sustituye también el pincel por la cámara y sustituye el color de la paleta tradicional de un artista por el tiempo, el concepto del tiempo. Quizá esta última faceta es la que vamos a ahondar, la que vamos a trabajar más, y vamos a utilizar el tiempo como una materia plástica que es susceptible de convertirse en exhibición audiovisual. Pues al final son 50 plazas y hemos añadido otras 10 más por si hay una lista de espera. El resultado es, la verdad que estoy muy emocionado y muy contento, porque no solamente es de gente de Almería, que es la base de este certamen, especialistas que quieren profundizar más en campo audiovisual, sino que viene también gente de Italia, gente de Valencia, gente de Madrid, del resto de Andalucía. La verdad que desde este taller ponemos nuestro grano de arena para que el Festival de Cine de Almería sea más internacional que nunca. En 1951, editada por las Universidades Rey Juan Carlos, la de Salamanca, Las Palmas de Gran Canaria y también la Universidad de Almería. Ha impartido numerosos talleres y conferencias sobre videoarte en Europa y Estados Unidos, y un año más en el Festival Internacional de Cine de Almería. Bienvenido, Federico, me alegro de verte. Muchas gracias, Joaquín. Esto quiere decir, llega uno a la conclusión, Federico, si apuestan 6 años consecutivos dentro del festival, antes con otro hombre, ahora FICAL, en fin, que muestra interés por las personas que acuden al taller que impartes, ¿no?
evidentemente. Sí, sobre todo por el género. Dentro del audiovisual no todo es cine, no todo es documental, sino que hay una tercera pata que, como hablábamos antes, pues si el cine fuera la novela y el documental fuera el ensayo, pues el videoarte sería la poesía. Y eso además una disciplina, un género que cada vez más está entrando en los museos y cada vez más está teniendo una respuesta muy receptiva por parte del público. Acabo de venir de Bilbao, donde acaba de finalizar precisamente la exposición de Bill Viola allí, que ha estado casi 3 meses. Y esta semana han hecho pública las cifras de asistencia, 700.000 personas. Bueno, 700.000 personas en 3 meses de exposición han ido a ver a Bill Viola, han ido a Bilbao a ver a Bill Viola, incluyendo agosto, que agosto a Bilbao tiene un mérito muy grande. En vez de venirse a Almería a quedarte en Bilbao, pues bueno, pues a ver videoarte. Pues sí, y lo mismo ha pasado en Florencia, 200.000 personas en un mes. En París pasó exactamente igual, en el Grand Palais casi 300.000. Yo fui a todas las exposiciones, me invitaron los organizadores y la verdad que pude presenciar este fenómeno tan masivo y que está dando a entender que el videoarte ya es una disciplina artística con toda su naturaleza. Eres autor de la biografía de este señor, evidentemente. ¿Lo has conocido personalmente? Bueno, sí, lo he conocido, precisamente lo conocí en Madrid, también lo conocí en Murcia, que estuvo participando en un congreso sobre los sufíes, que es un tipo muy místico y muy espiritual, y le interesan todas las vertientes espirituales y todas las disciplinas religiosas. Incluso ha estado con el Papa en el Vaticano, pero también sintoniza con el Dalai Lama y con el budismo. Quiero decir, es una persona que tiene unas creencias y unos valores difíciles de encontrar hoy, ¿no? Pero que también están explicitando que el mundo del arte vuelve otra vez a su componente mística y a su componente espiritual, que siempre la tuvo a lo largo de los tiempos, y que ahora parece que necesita ese refuerzo de credibilidad y de emoción y de cambiar la vida. Estamos hablando de una disciplina que no es que te emociona solo, que no es que te gusta solo, sino que cuando vislumbras lo que te están mostrando, te cambia la vida. Esas son palabras mayores y Bill Viola lo consigue. Aunque en sus inicios lo consideraban, en fin, no, fuera, digamos, de la expresión artística. Siempre ha sido para grandes minorías, no sé si lo sigue siendo. El videoarte, me refiero. Bueno, ya te digo, se están produciendo en este año 2017 las exposiciones de Florencia, de Londres, que también ha estado en la Catedral de San Paul, esta de Bilbao, en Hamburgo, que termina el 31 de este mes y que también, bueno, me han invitado, no sé si podré asistir, pero ya el año que viene hay otra programada en Rusia. O sea, quiero decir, ojo que yo ya estoy presenciando que las personas que van a los museos, que cada vez son más y que hacen su turismo también de índole cultural, le dan la espalda a la pintura y a la escultura porque se fijan en una pantalla. Y ojo, porque la cámara está sustituyendo al pincel. Ojo que la pantalla de plasma está sustituyendo al lienzo. Y el tiempo, la ralentización, la expansión del tiempo en materia audiovisual está sustituyendo al color. Es un cambio de época, pero ya una realidad hoy en día. Lo estoy hablando con el director del CAF, del Centro Andaluz de la Fotografía, que estuvo por aquí hablando de una exposición. Precisamente se tocaba este tema, que es una de las plataformas donde se están apoyando a los artistas para plasmar su obra, el tema del videoarte. Sí que tienes razón. Considerado este hombre, el señor Bill Viola, como el Picasso del videoarte. En fin, vanguardista, innovador, rompedor de moldes, ¿no? Imagino cuando empezó a mostrar su obra. Sí, fíjate que al principio se le puso así ese apelativo con carácter un poco sarcástico, porque le decía concretamente el Picasso de la generación MTV. Entonces era como dijéramos el Picasso para los niñatos, ¿no? Sí. Para los que solo les gusta la televisión, ¿no? Bueno, pues al final se ha demostrado que parece ser que la televisión, no solo la televisión, sino todo lo audiovisual, se va imponiendo como cambio de cultura, que estamos hablando de palabras mayores, y que ya lo audiovisual sustituye a una época donde primaba lo textual. Y eso es un cambio, porque digamos, la cultura del libro pasa a ser ahora una cultura multimedia, donde la palabra, la letra, se acompaña de la imagen en movimiento. Y además del sonido, de la música y, en fin, de todos los sentidos, ¿no? Pero ya estamos, en fin, ¿no? Esto del Picasso
Picasso fue una ruptura absoluta con todos los moldes de la pintura hasta ese momento. Que te dibujen a ti hecho cuadritos y, en fin, y que no te reconozcas a primera vista, pues esto es igual. O sea, cuando tú veas un retrato, el propio autorretrato de Bilbiola, pero muchísimo, lo acabo de ver yo en la Galería Uffizi, que es donde están los mejores retratos de la historia del arte del mundo, y ya ves un retrato en movimiento, te produce un sobrecogimiento que realmente es muy revelador, ¿no? O sea, estás viendo otra cosa, ya te imaginas como tu retrato encima, o el de tus seres queridos, encima de la televisión o en un cuadro, empieza a moverse. Esto es un cambio de paradigma y de pensamiento que emociona. Hay que abrir la mente para ver el videoarte, evidentemente. ¿Alguna muestra, algunas imágenes que nos trae Federico? Esta misma mañana comenzaba el taller de videoarte Bilbiola Global, que es como se ha llamado, París, Bilbao, Florencia, Hamburgo, Atenas, Londres, Almería, que es en las ciudades donde ha expuesto, como está relatando, bueno, una pequeña muestra de lo que has contado esta mañana a tus alumnos, alumnas. Me contabas hace un momentito, Federico, que ha venido gente de diferentes países de nuestro entorno, se han inscrito en este taller un año más, ¿no? Sí, tenemos alumnos que proceden de Italia, aquí de España ha venido gente de Madrid, han venido incluso una profesora de la Universidad de Valencia, también de Andalucía, del resto de Andalucía, mayoritariamente gente de Almería, muy curiosa, muy especialistas también en el campo audiovisual y en el campo del cine y de la imagen, y también público en general, simples degustadores de la cultura audiovisual. Y la verdad que agotamos las plazas el primer día, solo estuvieron 24 horas, tuvimos que ampliarlas, doblarlas concretamente, y ahora estamos en torno a los 60 alumnos, con lo cual bueno, no está mal. La recepción es muy amplia. Esto que estamos viendo es una muestra del videoarte de este neoyorquino llamado Bilbiola, ¿no? No sé si da la impresión que, al igual que con el arte contemporáneo, Federico, hay que, en fin, hacer a veces un pequeño esfuerzo, no te digo para bien o para mal, pero acostumbrado a ver el formato del lienzo con unos trazos muy significativos de la pintura de otros siglos, cuando te muestran algo diferente, no sé si llega o cuesta trabajo, ¿no? No sé si con el videoarte pasa algo parecido. Bueno, las emociones son las mismas que tú sientes cuando hay una obra de arte que te conmueve, pero después, efectivamente, hay una frase de Bilbiola que a mí me gusta mucho, que dice que el artista contemporáneo no es solo el que pinta bien, no es solo el que esculpe bien, no es solo el que rueda bien, sino el que piensa bien. Y esto es un cambio también cualitativo a la hora de definir al artista contemporáneo. Ya no solo hace creaciones, no solo tiene una capacidad estética, sino que te obliga a pensar porque él ha pensado antes. Entonces, lo que te transmite está todo muy pensado, las emociones son espontáneas, obviamente, las pasiones también, pero digamos que hay detrás un acervo, hay detrás un trabajo que no se ve y que, sin embargo, después asoma. En estos vídeos lo estamos viendo, antes veíamos el diluvio, que ¿sí? es un tema muy característico del arte clásico, pues lo tenemos en Delacroix, lo tenemos en tantos pintores que han dibujado ese diluvio y esa balsa, ¿no?, que tanto nos recuerda también a las pateras de hoy en día. O aquí que tenemos, por ejemplo, otra de sus obras, esta concretamente se expuso en el Museo del Duomo en Florencia, y que, bueno, pues vemos como un desnudo, que también es otro género muy habitual dentro de la pintura clásica, pues en este caso pues juega con el agua que le cae a la modelo y que le va, digamos, cambiando su percepción y cambiando su fisonomía a medida que la va cubriendo, ¿no? Si hablásemos de una exposición fotográfica, lo que tú decías antes, un cuadro que se mueve o una fotografía que empieza a moverse, esto mismo que estamos viendo lo veríamos en diferentes fotografías, 10, 12 fotografías, por poner un número. En el óleo pasaría algo parecido. Aquí estamos viendo todo conjuntamente, el movimiento del artista, de la modelo en este caso, ¿no? Esto de alguna forma abre al público más joven. Quiero decir, tú decías que cada vez se visitan más los museos. No sé si hay algún estudio sociológico de la edad media del visitante de un museo. El videoarte, de alguna forma, pues algo muy actual, muy contemporáneo, muy de nueva tecnología, de alguna forma hace acercarse más a la gente joven a visitar un museo. Puede ser, ¿no? Sí, yo lo estoy notando eso en los alumnos, a los que yo tengo en la universidad y en el posgrado. Intentas explicar algo de pintura clásica, de escultura clásica, y la gente se duerme, la gente bosteza,
En cuanto le pones esa misma visión, pero con un audiovisual, la gente despierta. Y si encima es contemporáneo y de calidad, porque también hay mucha medianía, como en todo en la vida, ¿no? Pues cuando le pones calidad audiovisual, la gente sufre revelaciones. Concretamente, un periodista que no sé si con muy buena intención, cuando presentamos este libro, esta biografía que yo escribí y el catálogo razonado, el último catálogo razonado que tiene Bill Viola, pues dijo, la epifanía de Federico Utrera con Bill Viola. Yo no sabía lo que era la palabra epifanía, me sonaba de iglesia y cosas así, ¿no? Bueno, busqué en el diccionario y epifanía es la revelación. Y se produce una revelación, realmente es que te cambia la percepción. Yo el videoarte era una cosa que no me gustaba, pensaba que era muy experimental, que todavía estaba dando sus primeros pasos, pero cuando vi las obras de Bill Viola del siglo XXI, a partir del año 2000, que es cuando ya alcanza su madurez, realmente me conmovió y efectivamente sufrí una revelación. Sí. Quería preguntar precisamente por esto. ¿Cuál fue tu primer acercamiento o el motivo por el cual te acercas al mundo del videoarte? Pues mira, fue precisamente un artista de Almería, que se llama Carlos Horacio Valera, que alguna vez he venido aquí con él, el que me tiró de mí. Era una exposición de Bill Viola en Madrid. Era en la Caixa, pero no en la Caixa actual, que está en Recoletos, sino cuando tenía simplemente unos bajos en la calle Serrano. Y había una cola, sí, pero una cola de 80, 100 personas. Y él me dijo, oye, tienes que ver a esta artista porque es una cosa nueva, pero ya no solamente nueva, sino hay algo más profundo. Yo no quería, porque me parecía, no, por favor, el videoarte no, porque es un... En fin, me gusta, procedo de una formación más clásica, ¿no? Yo soy más del Museo del Prado y también el Reina Sofía, pero no en estos soportes, ¿no? Pero realmente cuando por fin entré y vi aquello... es que me pasaron 4 horas y tuvieron que sacarme a rastras, porque es que no, había un documental además de la BBC donde explicaba toda la génesis de la creatividad y del movimiento videoartístico en todo el mundo, y en concreto a través de la figura de Bill Viola, y realmente es que me convirtió en un apóstol, porque realmente voy por todo el mundo dando talleres y conferencias sobre este asunto y la verdad que me maravilla. En Europa, en Estados Unidos, en fin, te mueves hablando de esto. ¿El mundo del cine qué tal? En fin, así. Bueno, acabo de presentar una película en Madrid, un western que estuvo rodado además en Almería, que se llama Parada en el infierno, de Víctor Matellano. Y yo del cine realmente lo único que me gusta es el spaghetti western. Y después, como te decía antes, tengo unos gustos muy vulgares, me gustan los biopics y me gustan películas que a lo mejor horrorizan al espectador cualificado, ¿no? Pero el video western, que también le dedicamos un año a la figura de Julian Rosenfeld, que es uno de sus autores, y el género de spaghetti western, ese me encanta. Es el que te gusta. Y bueno, ahí sí que soy fan número 1. De esa película, por cierto, uno de los co-guionistas es almeriense, el amigo Juan Gabriel García, que es un periodista almeriense. ¿El taller cómo se estructura? ¿Es todo teórico o hay algo de práctica? Ambas cosas. Sí, porque siempre solemos terminar el taller con todo el aprendizaje que han hecho los alumnos. Tienen que elaborar un pequeño vídeo que se hace con el móvil, porque realmente los móviles ahora tienen la misma calidad que una gran producción. Los iPhone ahora mismo, y el último ya ni te cuento, ¿no? Pero hacen con un pequeño vídeo donde tratan de sintetizar las enseñanzas que hemos impartido durante 3 días, ¿no? Y sí, está estructurado en 3 jornadas. La primera, que la hemos dedicado a la génesis, al origen del videoarte. La segunda, que estará relacionada con Bill Viola y España, todas las referencias españolas y de la cultura española, que son muchas y las vamos a abordar. Y la tercera ya es Bill Viola Global, que es su etapa más reciente, el Bill Viola novísimo, que decimos, ¿no? Las últimas producciones, casi las últimas del año 2017, pero del siglo XXI todas, ¿no? Y donde ya, como te digo, es el artista en su máxima expresión de madurez, que es cuando yo creo que cuando toda la experiencia que uno acumula a lo largo de su vida la pone en obras más precisas, más concretas, con una intención más clara, y realmente donde sorprende al público y donde lo cautiva. Imagino que esta señora ha leído su biografía, a la que tú la has dedicado, la que has escrito, ¿no? Has tenido la oportunidad, te preguntaba antes que se la has conocido, pero la oportunidad de poder contrastar alguna opinión con él, preguntarle sobre el particular. Sí, bueno, él colaboró con la biografía porque yo tenía muchas preguntas y bueno, él muy amablemente contestó a todas.
Y además, bueno, la biografía antes fue una tesis doctoral y entonces pues nosotros le enviamos, de la universidad le envió, porque la tesis pues tuvo el honor de alcanzar el premio extraordinario de la propia universidad y la universidad se lo envió a él, por lo tanto la conocía antes de publicarse, ¿no? Y bueno, sí, me da mucho pudor decir todo esto, pero cuando nos encontramos en Madrid, pues él me vio y además de darme un gran abrazo, pues me hizo una reverencia así muy cómica y se puso como a mis pies, ¿no? Y a mí me dio mucha vergüenza, me puse muy rojo y bueno, y al final lo importante de todo esto es que ese mismo día o al día siguiente pude ver la obra de él en el Teatro Real. Era un Tristán e Isolda que se interpretaba y que por primera vez se ponía detrás pantallas de vídeo en lugar de los tradicionales telones de pintura, ¿no? Entonces, y esto fue maravilloso, porque a mí que no me gusta la ópera, ver de pronto 4 horas seguidas, pero interactuando la música, las canciones con el vídeo, realmente también me fascinó. Cuando el mensaje tiene audio, tiene imagen, da la impresión que es mucho más potente, ¿no? Cala más en el público, sin lugar a dudas, ¿no, Federico? Sí. Indudablemente, además es que ya no es solo esto, sino que es que parece que tenemos programado aquí dentro que las pantallitas, ¿no? Entonces es que enseguida que hay una pantalla nos giramos y la miramos. Cierto. Y entonces yo no sé si esto será genético o de dónde vendrá, hay teorías de lo más disparatadas sobre esto, pero realmente esto se produce y es un hecho cierto. O sea, y si la imagen está en movimiento y está en una pantalla, la gente mira. Sí que es cierto, antes lo apuntabas, está girando el mundo del arte, fotógrafos, algún pintor que otro, utilizando esta plataforma del videoarte para exponer su obra, ¿no? Algo que empezó siendo de grandes minorías, como decíamos, más o menos lo sigue siendo, pero cada vez más. La muestra, las ciudades donde este señor expone, París, Bilbao, Florencia, Hamburgo, Atenas, Londres, en fin, grandes ciudades importantes y grandes museos, evidentemente. Te agradezco un año más tu visita, hombre. Bienvenido a tu tierra. ¿Vienes de vez en cuando así de extraperlo? Vengo mucho. Yo todos mis veranos son en Almería. Yo ya he dado la vuelta al mundo y el mejor sitio de todos está aquí. Por lo tanto, no había que irse muy lejos. Y la verdad que estoy encantado. A mí me encanta Almería, disfruto muchísimo con ella. Hoy me he ido andando desde la Avenida de la Estación hasta la Rambla Alfarero y he estado en todas por las aceras por donde iba, daba el sol. En todas. Y es verdad que alguna había de sombra, pues te cambiaba. Y eso en noviembre es un lujo. Federico Úteda, gracias.